TVC Somos Ciudad. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Noticias TVC Somos Ciudad, en este especial del fin de semana. Hoy, como siempre, durante todos estos 2 días de nuestro fin de semana, con un invitado especial que nos hablará acerca del tema que, sin lugar a dudas, es el tema número 1 y el que ocupa la mayor parte de la agenda informativa de todo el fin de semana a nivel nacional. Y tiene que ver precisamente con la consulta anticorrupción que durante este fin de semana se desarrolla con mucha expectativa, sobre todo porque un amplio sector de la comunidad, de la sociedad, pues claramente dice que sí, está de acuerdo con estos 7 puntos que se han contemplado para poner a disposición de toda la sociedad colombiana. Pero hay otro sector que dice no, y ese es otro sector que por diferentes tipos de temas y por diferente información, pues ha decidido de pronto no respaldar, no asistir y ni siquiera votar no por ninguno de los puntos de la consulta anticorrupción. Pues en este caso, y para informarles a ustedes, para contarles en qué consiste la consulta anticorrupción, por qué se realiza, qué contiene cada punto y la importancia que cada uno de estos pues tiene para la comunidad y por supuesto para el país, pues está con nosotros el diputado Freddy Cáceres de la Asamblea Departamental de Santander. Es uno de los abanderados por la causa del sí en el departamento. Y no solo esto, sino que él, junto con su equipo de trabajo, le ha dicho 7 veces sí a la consulta anticorrupción. Diputado, bienvenido a este especial de fin de semana de Noticias TVC. Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes y a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, diputado, nos pusimos la camiseta del sí y son 7 veces sí. 7 veces sí es la invitación que estamos haciendo para este domingo y aclarando muchos mitos y dudas que tiene la gente, los ciudadanos en torno a una campaña de desinformación y digamos de mitos que se han creado en torno a la consulta del domingo, que es la idea de hacer esta pedagogía y llevar información cierta, veraz, para que los ciudadanos en libertad tomen una decisión que le convenga a todos los colombianos. Bueno, el tema definitivamente es bastante extenso, diputado, y sobre todo cuando empezamos a hablar de ese tema de la desinformación, porque un sector de la política colombiana ha decidido salir a opinión pública a decir cosas que de pronto pueden malinterpretarse, pueden malentenderse y generar confusión. Pero empecemos por el principio, empecemos hablando de la consulta. ¿Qué es esa consulta? ¿Cómo se piensa realizar? ¿Cuánto le ha costado a los colombianos realizarla? Bueno, es una consulta que es un mecanismo constitucional de participación ciudadana directa en el que se hacen unas preguntas y los ciudadanos dan respuesta sí o no a cada una de las preguntas que allí se dan. Es un mecanismo de participación constitucional donde se llama al constituyente primario para que de manera directa tome decisiones de carácter legislativa y digamos, envíe un mandato para que el presidente del Congreso en su primera instancia tenga que adoptarlo sin cambiarle ninguna coma a las preguntas que allí se presentan. Más de 4 millones de colombianos firmaron esta iniciativa que, aunque fue nuestro partido Verde, Alianza Verde, fue sumando diferentes actores políticos y sociales a lo largo del tiempo. El Polo Democrático, líderes sociales. Se pensaba en un principio que era un tema de izquierda, pero hoy vemos, o de centro izquierda, que es un tema que le compete y que muchos empresarios, líderes, personas del común que votaron por Duque, que no votaron, incluso los que no han votado, hoy tienen interés de participar activamente en esta consulta. Entonces, es una iniciativa popular, más de 4 millones de colombianos firmaron y dijeron sí a la consulta. Después tenía un trámite en el Congreso de la República,
donde más de 80 senadores de la República dijeron sí. Un sector condicionó el voto aprobando esa consulta siempre y cuando no se hiciera en la pasada campaña presidencial, para que de alguna manera no sirviera como una bandera que se asumiera por uno u otro candidato, sino que se hiciera independientemente y después de la elección presidencial. Efectivamente, los promotores en ese momento en el Congreso aceptaron esa condición y por eso se logró que pasara en el Congreso de la República. Después se asigna el presupuesto, son más de 240.000 millones de pesos que se van a gastar, que ya se gastaron, que es otro mito. Ya están listos. Es otro mito que dice, venga, no vaya a votar la consulta porque es que eso vale 240.000, 250.000, 300.000 millones. No, eso no, ya valió al presupuesto de los colombianos. Ya de nuestro impuesto se pagó la consulta del domingo. Luego, la excusa de no salir a votar porque tuvo un costo, pues realmente es una excusa que quienes votaron en el Congreso de la República, los senadores de la República que hoy cambian de posición de manera repentina, votaron sabiendo cuánto valía la consulta y hoy colocan como argumento no votarla, primero porque consideran que es un costo que el Estado no debía asumir, pero un argumento que tuvieron su oportunidad en el Congreso de la República de haberlo manifestado. Dos, que es una bandera de Claudia López, que como es una bandera de Claudia, pues que no vale la pena de alguna forma empoderar a Claudia López de tantos votos. Yo quiero decirle a la ciudadanía, yo soy del partido Alianza Verde y nunca he votado por Claudia López. He tenido otros parlamentarios, he votado por Sergio Fajardo, he votado por Mocus, he votado por Iván Name, he votado, por Julián Silva aquí en Santander. Luego, no es cierto que quienes estamos incluso en el partido tenemos diferencias con Claudia en muchos temas. Yo hago parte de la dirección nacional y he tenido con ella diferencias en temas de bancada y allí hemos tenido votaciones que nos diferencia y nos aleja. Pero es que el tema no es Claudia, el tema no es el partido Alianza Verde. El tema es que esta consulta recoge parte de las 9 iniciativas que el Congreso de la República ha hundido y no ha querido debatir, no ha querido autorregularse. Recoge lo que en tantas ocasiones, insisto, el Congreso ha sido incapaz e inferior de regular esos temas. Luego, esto no es un tema de capricho. Es muy importante, perdón, diputado, que hagamos de pronto mucho énfasis en esta parte, detenernos un poco, porque es que muchos sectores, de hecho, los que han dicho no y personas que por WhatsApp han armado cadenas diciendo no voy a votar a la consulta anticorrupción porque es como una precampaña de Claudia López a la alcaldía de Bogotá, porque de pronto es un medidor político para Claudia López o para el sector del Partido Verde o para el sector de centroizquierda. Pero es importante que hagamos énfasis en esto, diputado, que con estos acuerdos, por así decirlo, anticorrupción, con cada uno de estos puntos, se le está diciendo es no a la corrupción. Es un tema que, vuelvo y digo, es unos mitos que construyen, como lo hicieron en unos temas del plebiscito, en el tema de reposición de votos, que Claudia y que el Partido Verde va a recibir miles de millones de pesos de reposición por cada voto que se decía que eran 5.000 pesos por voto, se dice. No hay reposición de votos, no existe la reposición de votos. Ya el registrador en una entrevista que dio no va a reponerse un voto a nadie, ni a Claudia, ni al partido, ni al grupo promotor. Dos, Claudia, querida por algunos, odiada por otros, tiene su trabajo que reconocen, y las encuestas le reconocen un trabajo, y muy seguramente si será candidata a la campaña en Bogotá, a la alcaldía, nosotros tenemos allí 2 candidatos, Navarro, de quienes se identifican más con la postura un poco más moderada de Navarro, o quienes se identifican con la postura más radical de Claudia. Ese no es el debate del domingo, es un sofisma de distracción y le pedimos a los colombianos, por favor, no hay reposición de votos. Claudia tiene su trabajo, para bien o mal, algunos sectores de la sociedad la quieren, otros no. El debate del domingo no tiene que ver con esto, el debate tiene que ver con unos puntos, de los cuales ya vamos a hablar, de los cuales la ciudadanía, a través de las redes sociales, nos insultan todo el tiempo a nosotros los políticos, porque no es de nosotros, ni de los diputados, ni de los concejales. Quien saque pecho de la consulta es un irresponsable,
porque se debe entender, esa iniciativa es de carácter popular. No es iniciativa parlamentaria, no es iniciativa de la congresista ni del Partido Alianza Verde. Se requieren las firmas y un trámite que la ley señala para que se pueda aprobar. Entonces, dentro de las mentiras que se han dicho son estas, y hoy hay que aclarar a la comunidad y a la opinión pública en general. No hay reposición. Claudia hace parte de nuestro partido, un partido que ha apoyado su candidatura a la vicepresidencia de la República como fórmula pasada de Sergio Fajardo, pero que ese tema presidencial ya terminó la campaña y que hoy estamos con una propuesta de carácter iniciativa popular, que insisto, unos costos, uno le llaman inversión, son 50 billones de pesos perdidos en corrupción. Y la insatisfacción de la gente en las redes sociales, los insultos todo el tiempo hacia nosotros, creo que a la familia nuestra siempre dicen la mamá de caucho, porque cuando uno se mete en esto, aunque no somos iguales, y yo digo, no somos iguales porque a uno lo deben medir por sus debates de control político, a usted lo deben medir por sus iniciativas, a usted lo deben medir por la asistencia a la asamblea, para que no nos meta, pero bueno, cuando uno asume esa responsabilidad, sabe que está metido en un escenario, digamos, en el cual los escándalos día a día de corrupción, pues lleva a que sea una campaña, a que sea una profesión o a un trabajo desprestigiado. Bueno, si estamos tan desprestigiados y eso está tan mal, pues tenemos una oportunidad histórica el domingo, y es enviarle un mensaje a los políticos, a nosotros, de la insatisfacción, de lo que el Congreso de la República, insisto, no fue capaz de hacer en 8 años, en 10 años, y han hundido más de 10 iniciativas. Ahora que tenemos la posibilidad, no me imagino cómo nos vería el mundo en un país que, digo, día a día azotado por la corrupción, un proyecto de estos se hunda por falta de votación. Uno se quedaría pensando cómo el sectarismo, el revanchismo, la irresponsabilidad y la desinformación lleguen a primar en un día como el domingo, un día histórico. Tenemos fe, como ciudadano y no como diputado del departamento, como ciudadano de que el pueblo va a ser capaz el domingo, por encima de los sofismas de distracción, enviar un mensaje contundente desde el presidente de la República hacia abajo, a toda la dirigencia, concejales, diputados, congresistas, de la insatisfacción que tienen los colombianos. Y 2, llamar la atención de que si hay un sector del Congreso de la República que ha cambiado hoy de posición, una vez pasara el tema presidencial y la campaña de congresistas, reconocemos en Iván Duque, nuestro presidente, la posición que ha adoptado de llamar a los colombianos a que participen activamente de algo que es promovido por nosotros, por el pueblo. O sea, es contradictorio, pero decirles, venga, voten, ustedes nos lo propusieron, ustedes recogieron las firmas. Ahora voten. Pues ahora, ya que gastamos la plata, pues salgan y voten por el sí, por el no, cada pregunta, como quieran, no, pero salgamos a participar. Salir a votar. Diputados, son 7 puntos los que contempla esta consulta anticorrupción. Ya es este próximo domingo 26 de agosto. Se ha creado un escenario, como lo decía usted ahora, de mucha desinformación por parte de un sector político, y todos estos temas es importante analizarlos de pronto un poco minuciosamente, muy a la minucia. Y todo esto lo vamos a analizar a la vuelta después de estos comerciales, porque estamos en Noticias TVC, Somos Ciudad, en este especial del fin de semana. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado Superservicios. Inicia un nuevo día y es necesario estar bien informados, conociendo los últimos acontecimientos de Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Colmundo Noticias. Somos la gran alianza informativa de Colmundo Radio, Televisión Ciudadana y la página Lo que pasa en Bucaramanga y Colombia.com. Esto es
Colmundo Noticias. Colmundo Noticias. De Colombia para el mundo, esta es Colmundo, 12:30 Bucaramanga. Colmundo, la radio que te acerca. Esto es para los tenderos de Colombia. ¡Ay! Pase la voz, señor tendero. Llegamos al canal TVC, Somos Ciudad, que hablen los tenderos todos los sábados a las 2 de la tarde, mi querido Ruchi. Así es, Gracie, la tarjeta de invitación para todos los tenderos de Bucaramanga, del área metropolitana, del departamento de Santander y del país, para que estén conectados al canal TVC Somos Ciudad, sábado 2 de la tarde, el programa de los tenderos del país. Que hablen los tenderos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Por eso ahora voy a cantar. Hoy no fío, mañana sí. Por eso ahora vivo feliz. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. Este es Noticias TVC Somos Ciudad en este especial del fin de semana y por supuesto, como les decíamos antes de salir a comerciales, es hablar acerca del tema que toca la agenda y que ocupa el principal punto de toda la agenda informativa de este fin de semana en toda Colombia. Es precisamente la consulta anticorrupción. Para las personas que llegan apenas a la sintonía de nuestro canal TVC Somos Ciudad, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en este especial de fin de semana con el diputado Freddy Cáceres. Él es de la Alianza Verde, del Partido Alianza Verde, y uno de los abanderados de la causa 7 veces sí en esta consulta anticorrupción que se desarrolla este domingo 26 de agosto. Hemos hablado en este primer segmento, hablamos acerca de lo que es la consulta, cuánto cuesta, cómo fue que se pudo sacar adelante y sobre todo un tema muy importante y una arista mejor muy importante en lo que tiene que ver con esta consulta es que pese a que la senadora, ex senadora mejor, Claudia López, fue una de las principales promotoras, líder de este proceso, pues no significa que los votos midan de alguna manera la capacidad electoral que esta abogada tiene en Bogotá y en general en el país. Hemos hablado con el diputado Freddy Cáceres, que nos ha dicho que es más un tema de conciencia ciudadana, de votar a favor de nuestro país y por supuesto del erario público. Pues con el diputado ahora quedamos en analizar estos 7 puntos, diputado. Son 7 puntos de la consulta anticorrupción que usted propone, votemos sí. 7 veces sí. 7 veces sí. 7 veces sí, porque hay que también, en ese método de pedagogía, entender que cada pregunta tiene la casilla sí o no. A veces por equivocación, lo vimos en consultas, la pasada, la que hizo el presidente Uribe, a veces la gente marcaba solo la primera pregunta y entendía que colocando sí en la primera, automáticamente era votar las demás sí. Entonces hay que recordar, tenemos la posibilidad de que si alguna no nos gusta, podemos marcar no, y cada pregunta, insisto, tendrá que pasar su respectiva cifra repartidora, poder entender que si no tenemos la mitad más 1 del umbral,
pues la pregunta se va a hundir. Entonces, Esto mucho, es importante saberlo, mucho diputado. cuidado con esto. El umbral general son 12.200.000 y algo. 240.200, 13 millones estamos trabajando nosotros. El Partido Alianza Verde, desde o mejor el comité promotor de esta consulta, se ha puesto la meta de 15 millones de votos. 15 millones de votos. A nivel nacional. De estos 15 millones, en el caso hipotético en que se saquen estos 15 millones La de votos... mitad más uno de cada pregunta. Ujú. La mitad más uno de cada pregunta se tendrá para poder al final decir si fue o no aprobada. Es decir, 7.501.000 votos debe sacar cada una Cada de las una de las preguntas si para pasar. tenemos 15 millones. Ujú, así es. Entonces, en el caso hipotético. Exacto. Entonces, y que cada pregunta, insisto, no se entenderá que lo primera que marque la primera pregunta, debo entender, o quien va a hacer el escrutinio, deberá entender que todas las demás preguntas tienen ese, digamos, esa misma sentido de respuesta. Entonces, cada pregunta, si no podemos tener la sorpresa de que terminemos aprobando una sola pregunta por error de comprender cómo funciona, entonces, ojo, mucho cuidado, ciudadanos, los que vamos a marcar no, los que vamos a marcar sí, cada pregunta estudiarla, analizarla, pero marcar cada casilla, si no nos quedamos dando respuesta Así solo es. la primera. Pues, diputado, usted dijo algo muy clave, analizarla, leerla y votar a conciencia. Empecemos a analizarlas. La primera pregunta. La primera pregunta que va a aparecer es la siguiente. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, fijando un tope de 25 salarios mínimos legales vigentes como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? Y aquí hablamos un tema y ha sido como digamos, la defensa es un tema de equidad. Somos el parlamento más caro de América Latina en el tema de salarios, primero. Segundo, la mayoría, el 80% de nuestros colombianos están entre 1 o 2 salarios mínimos, máximo 2 salarios mínimos. El 80% de los colombianos. Pues en equidad y en una lógica, digamos, de austeridad del Estado y del gasto de funcionamiento del Estado, pues es que pasar de 30 y algo de millones a 20 y algo de millones, ni tampoco es una cifra descabellada, ni es un tema de aguantar, pues ni poner a la familia bajo unas condiciones precarias, sino es llevar un salario alto de funcionarios y en equidad, que sigue siendo 20 algo millones de Igual pesos. sigue siendo alto. Sigue siendo alto. Actualmente un congresista, lo hemos hablado en diferentes escenarios, aquí en el canal TVC Somos Ciudad, está llegándole a su bolsillo 31 millones de pesos alrededor, de los cuales se dice 7 millones y algo es el sueldo legal y el resto son las arandelas, Primas, lo que llamamos gastos de gastos de representación, bueno, etcétera, todo lo que adorna este salario de 7 millones y algo. Con este voto... Estamos colocando un límite y ya no exacto. 31, sino que el límite por congresista sería de 21, 22 millones de pesos. Que sigue siendo muy buena cantidad de dinero. Pero son 10 millones que le estamos bajando a cada congresista porque también, digamos, la tesis que ha tomado pues en algunos seccionarios importancia es que pues entre más salarios para algunos, ¿no? Que si son muy bajitos y le colocamos 7, 8 millones, la corrupción puede disparar o que personas con formación importante, magíster, doctorados, van a preferir quedarse por fuera. Es una de las explicaciones. Entonces, digamos que de pronto en el Congreso manejando, sí tendremos algún magíster, algún sí, doctorado. doctores, sí, tenemos a ¿Será? Mocus. Bueno, aparte del es que les profesor digo, Mocus. desafortunadamente son pocos los que han hecho la tarea bien. Y porque se dice que hay muchos de estos congresistas que incluso no tienen el título que sí, profesan. sin entrar en los detalles de la coyuntura política, pero que sí hemos pronuncian de pronto tenido discursos muy fuertes, pero bachilleres que pues lideran y mandan por encima de profesionales magíster que son unidades de apoyo y pues obviamente pues tienen el mandato popular y tienen el respaldo. Digamos que ese es el tema de la democracia, porque pues tampoco se podría colocar como una regla en la democracia o de juego en la democracia, que si alguien lo cumple, aunque eso ha ido tomando fuerza, ¿no? Sí. Antes se consideraba un tema anticonstitucional, que era digamos, discriminar a alguien. Hoy ha venido tomando fuerza digamos, no en el tema constitucional, pero sí en el tema de los ciudadanos, en el que cada vez sí le está tomando importancia, digamos, el tema de la formación. Y yo veo, y lo digo, digamos, la corporación hoy, lo que era la asamblea,
de pronto hace unos 12, 15 años, vemos que de alguna forma ha mejorado la calidad, digamos, en el tema de la formación académica. El tema de los discursos, de pronto el tema del control político, me reservo, digamos, el análisis, pero creo que en algo sí, digamos, en vez de disminuir, aumenta, digamos, el tema ya de magíster, ya de candidatos, ya estamos en un tema. Pero esto el es un tema tema político es súper importante. El tema de equidad con los colombianos. Entonces, el tema es un promedio con América Latina, digamos, de lo que ganan los demás parlamentos en América, y es un valor que creo justo, digamos, y digamos, la discusión está en bajarle para tampoco afectar, como se ha querido decir, que se baja el sueldo de los militares, de la fuerza pública, de los generales. De la rama judicial. Eso es otro tema que de pronto ha estado muy de pronto, digamos, ha calentado un poco este primer punto. Y se dice que como se menciona a altos funcionarios del gobierno, pues entonces se está hablando de congresistas, pero también de magistrados de la corte, de las diferentes cortes de la rama judicial. Ese es uno de los miedos. Yo tengo un hermano oficial, y claro, a uno lo llaman porque dice, venga, o sea, nos van a... mi hermano oficial es mayor y gana 3.500.000 pesos. O sea, y teniente coronel gana 4.800.000, y así, o sea, lo más alto que mi hermano llegaría son 9 millones de pesos, 10 millones de pesos. Luego sigue estando por debajo de lo que estamos señalando acá. Entonces, es una mentira que se va a afectar el salario de las fuerzas públicas, de los militares, de lo que no es cierto, ni de los magistrados. Entonces, otro de los mitos de los cuales hay que decir está dirigido son 395 congresistas, 395 personas entre la Cámara Alta y Baja que se verían de alguna forma pues reducidos su salario. Impactados. Este es el primer punto, reducción de lo que llega al bolsillo de los congresistas y de los altos funcionarios del gobierno, pasar de 31 millones de pesos a 21 salarios mínimos. La segunda pregunta. Segunda pregunta. Imagínese esta pregunta. ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización ninguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado? Funcionario, contratista, que sea condenado por actos de corrupción, no podrá purgar pena en detención domiciliaria ni por acuerdo con la Fiscalía. Es decir, nada de casa por cárcel, nada de cuando que le dicen, vamos a reducir la pena. Dicen hoy, es que ya funciona. No, aquí estamos viendo contratistas que devuelven una parte de lo que, digamos, del dinero que tienen en su poder. Y le rebajan la pena. Entrego información, me rebajan pena, me voy para mi casa, pago un año y termino. No, con esto, no, es que es su deber entregar información. Si quiere reducción en la pena, entregue información y entregue recursos, pero su pena debe cumplirla en prisión como cualquier colombiano en el país. Y no podrá volver a contratar con el Estado nunca más. Esto significa Odebrecht, esto significa Cartel de la Toga, esto significa parapolítica, todo relacionado con el tema de corrupción, que son múltiples casos, mermelada. Hoy los que están detenidos y se llega a comprobar y lleguen a ser condenados, todos no podrán tener beneficio porque es que el beneficio hoy se da porque cuente la verdad y bajo la verdad usted se va a su casa, insisto, y no, es que si usted quiere que no pagar tanto en la cárcel, cuente la verdad, porque de alguna forma se desmantela, digamos, los carteles y necesitamos que, digamos, un beneficio para quien vaya a decir cómo funcionaba todo, porque de alguna forma eso nos lleva a que lleguemos más rápido a la veracidad, digamos, probatoria y pueda desmantelar las redes que hayan, pero no pagarla en la casa por cárcel, sino deba ir a un centro de reclusión ordinaria, normal en el país. Muy bien. Rápidamente, diputado, tercer punto. Tercer punto, contratación transparente, obligatoria en todo el país. Esto tiene que ver con el pliego tipo. Entonces, digamos, se ha utilizado, pliego es las condiciones que coloca alcaldías, gobernaciones o los mismos ministerios, cualquier institución, las condiciones que colocan para que un particular se gane un contrato. Entonces, se utilizan pliegos de tal forma que solo Pedro y Juan se lo pueden ganar. Es decir,
contratos a la medida, licitaciones a la medida. Aquí tendrían que ser de tipo, es decir, para todas las instituciones del país, alcaldías, todas las entidades del país deberían tener un solo formato para contratar. Claro, se van a presentar pues, muchos contratistas y esa es la finalidad precisamente de la transparencia y la publicidad, que se presenten muchos contratistas con la mejor propuesta para ser calificada y al final, si hay que utilizar lo que, digamos, el tema de la balota, pues, eso es la finalidad, digamos, de lo que busca esta consulta. Es dar más transparencia. Este es el tercer punto. Vamos rápidamente, diputado, al cuarto punto de la consulta anticorrupción. Presupuesto público con participación de la ciudadanía. Ese tiene que ver, digamos, un poco con los cupos indicativos o que se han manejado en el Congreso, la famosa mermelada. Entonces, solo el presidente con los congresistas definen para dónde va la plata. La cuota política. O solo el gobernador con los diputados definen para dónde va la plata, o solo el alcalde con los concejales. Aquí tiene que convocarse a unas mesas de trabajo con los ciudadanos donde se priorice la inversión. Dirán algunos, pero es que eso ya se hace. Consejos de gobierno donde los alcaldes van y preguntan a la comunidad o el presidente de los talleres que está haciendo construyendo Estado, construyendo país, donde va y pregunta a las zonas, digamos, de mayor conflicto o vulnerabilidad o abandono, ¿qué necesitan? Y hay una lista interminable de necesidades, pero al final no hay un factor vinculante. Aquí lo que busca es que el Congreso regule en la materia y cómo después de esos consejos comunitarios, comunales, de gobierno, como le quieran llamar, cómo se hace vinculante esa manifestación pública de los ciudadanos para que se priorice la inversión y no dependa de un actor político, sino dependa de la voluntad de quienes participan activamente en esos escenarios. Cuarto punto rápidamente, quinto punto de la consulta Quinto anticorrupción. punto, congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Hoy hay rendición de cuentas. Pero decir en el tema de la asistencia, de la gestión, y la gestión no tiene que ver, porque entonces dicen que contradicción con el anterior. Los congresistas no están para llevar obras y los diputados no estamos para llevar obras. La gestión nuestra está en las iniciativas de ordenanza, de ley o de acuerdos municipales, control político. ¿Cuántos controles políticos se ejercieron? Esa es la gestión de los corporados. Claro, hoy nosotros tenemos la posibilidad, hoy, y lo digo porque lo hemos hecho en Girón, de poder solicitar a través del alcalde y con el gobernador que se priorice inversiones. Y lo debo decir porque así funciona la realidad hoy en nuestro país. Podemos pedir, solicitar de que se priorice una inversión en determinada zona porque la gente así lo requiere, pero la intermediación la ejerce, digamos, el actor político. Aquí, digamos, el Ejecutivo. Es el Ejecutivo y segundo, nosotros que nos dediquemos a nuestras funciones y los ciudadanos entiendan, porque a veces nosotros los colombianos medimos y caemos en, digamos, en la desinformación y la ignorancia de que si un diputado y un concejal no trae obras, es un pésimo. Pero no le importa ni su hoja de vida, ni qué hace en el Congreso, ni qué hace en su institución o corporación. Si va o no va. No le interesa. Es qué me trajo de cemento, qué me trajo de ladrillo, y esa medición tiene que acabar para que se rompa el chantaje entre el Ejecutivo y, digamos, en el tema de la corporación, de la Asamblea o Consejo o Legislativo. Debe romperse porque no nos deben medir por el tema de las obras. Midan al alcalde por el tema de ejecución y midan a las corporaciones para lo que nacieron, que son debates de control y nacieron para el tema de tener iniciativas. Para coadministrar. Y no para coadministrar. Exacto. Este es analizamos el quinto punto de la consulta anticorrupción. Es el diputado que está con nosotros, Freddy Cáceres, analizando estos puntos. Él, que es uno de los abanderados de la consulta anticorrupción en Santander. ¿El sexto punto cuál es, diputado? Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y exguerrilleros, y siguiéndoles el dominio. Ese es como el tema principal. Pero ¿aprueba usted obligar a todos los electos? Imagínese esta pregunta. A mí me preguntaban ayer, pero eso no sobra. Nosotros en la declaración nuestra no la conocen los ciudadanos. La conoce solamente la página que administra, digamos, la DIAN, la función pública, en torno a un deber que cada año debemos llenar un formato, pero no está públicamente en ningún portal la declaración de renta de los políticos. Cómo entramos y cómo salimos es una información reservada. Lo que busca este punto es que los colombianos sepan y los ciudadanos
con cuánto ingresó, con cuánto salió. Punto. Cada quien haga su evaluación. ¿De dónde vienen los recursos? Y también el tema de lo que ha significado estudiar desde los entes de control fiscal, penal, el entorno familiar, que también se puede de alguna forma mirar, que a veces hemos tenido casos en Bucaramanga emblemáticos donde se ha utilizado empleadas del servicio, escoltas, para que aparezcan con propiedades que su salario no da por ningún lado para que puedan tenerlos. Entonces buscamos es que nuestra declaración no tenga reserva y que cualquier ciudadano sepa con cuánto entra y con cuánto termina. Y la última, y ya para finalizar, claro, el séptimo punto de esta consulta. No más atornillados, máximo 3 periodos. No más Herlanes. No más Herlanes, para no verlo, ya el señor está descansando de su pensión. Pero no más Herlane y no más otros, para no entrar en nuestra ciudad, en Bucaramanga. No más personas que, digamos, aunque hayan algunos congresistas buenos, no llegan al 10%. No llegan al 10%. Y esto no quiere decir que salgan del escenario político. No, es que no se pueden quedar 12 años, más de 12 de senadores. Pueden bajar a la Cámara, pueden ir al Consejo de Bogotá, pueden ir a ejercer un cargo de dirección, ministro, viceministro. Lo que busca la consulta es que no se queden más de 3 periodos, ningún concejal, ningún diputado, ningún congresista, ni por bueno ni por malo, dure más de 12 años sentados en el ejercicio del mismo cargo. Eso es maravilloso, definitivamente. Aquí estábamos analizando y de una manera muy profunda, por así decirlo, y claro, cada uno de estos puntos, aunque eso tiene tecnicismo, lo importante es que con claridad, sin mitos, sin mentiras, y aquí aclaramos, yo creo que ya vamos finalizando, pero aclaramos temas importantes. No hay reposición de votos, no hay plata para la consulta. 2, no se le baja el salario a los militares y a la fuerza pública, ni a los magistrados, mucho menos afectar el salario mínimo. Ayer veía en el Facebook la gente publicando, o sea, si le bajan a los congresistas afectan el salario mínimo. No es cierto, es falso. Claudia López, aunque es de nuestro partido, no es la autora, no dirige, no se va a beneficiar. Entendamos que es una oportunidad de los colombianos. Y la más importante, sí, nos costó plata a los colombianos, pero ya nos costó. Ya la plata se gastó. Luego la justificación de no salir a votar porque nos cuesta es bastante contradictoria, porque hubo un proceso legal que se cumplió, 4 millones de firmas y más de 80 senadores que hoy dicen que no, votaron la consulta sabiendo lo que costaba, pero por unos cálculos políticos y de revanchismo, hoy le dicen que no. No se dejen confundir, no se dejen desinformar, actúen responsablemente, infórmense, participen. No es el diputado, cuando me decías abanderado, no, con mucha humildad, no es Freddy, no es el diputado, no es la asamblea, antes el llamado es para nosotros. La crítica y el llamado que va a hacer el pueblo es contra los concejales, diputados y congresistas en el país. Entonces, abanderado no, queremos que esa iniciativa popular que nació de los colombianos tenga al final del domingo, después de las 4 de la tarde, realmente el reflejo de la mayoría y la inmensa mayoría de colombianos que están inconformes con el actuar de muchos políticos y dirigentes del país que no fueron capaces de autorregularse en estos temas que hoy tienen la posibilidad los colombianos de enviar el mandato a través del mandato de iniciativa y del mandato el domingo poder votar 7 veces sí. Bueno, pues diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial del fin de semana de Noticias TVC Somos Ciudad. Definitivamente construyendo ciudad, y así es como la construimos. Construyendo país, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir estos micrófonos y poder a los televidentes llegar con una información que me preocupa el tema un poco lo que hablaba de las redes sociales. Por favor, colombianos, olvídense de mi dignidad de diputado. Allá va a haber más de uno diciendo, pero un diputado hablándonos, olvídense de la dignidad o de mi credencial de diputado. Como ciudadano que en poco tiempo terminaré mi periodo, que también estaré allí mirando las cosas desde afuera, estoy totalmente de acuerdo con esta consulta, 7 veces sí el domingo. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Ustedes en sus casas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, por favor,
que no es a través de diferentes protestas en nuestras redes sociales. Eso aprovechando este tipo de escenarios, como la consulta anticorrupción, como expresamos nuestra voz. Es un sentido mensaje del canal TVC Somos Ciudad para todas y para todos ustedes. Les deseamos un excelente fin de semana, que descansen y volvemos con mucho más. No se despeguen por nada de la programación del canal TVC porque somos Ciudad. Bendiciones.